señora Claudia Teresa Jocama Cuahue. La señora Jocama Cuahue asiste a esta comisión para informar sobre los alcances y su participación como apoderada de Kuntur Transportadora de Gas S.A. en la compra de la citada empresa por Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura y como representante del consorcio Gasoducto Sur Peruano en el proceso de adjudicación en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, así como cualquier participación y o conocimiento vinculado a los temas que son materia de investigación a cargo de esta comisión y que estuviese en posibilidad de conocer y responder. Procedemos a tomar el juramento de ley de la señora Cuahue. Antes de eso, comunicamos a los señores congresistas que la señora Cuahue está asistiendo a esta sesión acompañada de los abogados Alemán Floríndez José Marcelo, con registro del Colegio de Abogados de Lima 25945, y del señor abogado Bustín Saciu Marco Antonio, con registro del Colegio de Abogados de Arequipa 05332. De Claudia Teresa Jocama. Ella, como lo ha dicho la presidenta de la Comisión Lavallato, ha llegado en compañía de 2 abogados que ya han sido registrados. Entonces, Claudia Teresa Jocama hace el juramento de ley antes de dar su testimonio y también responder las preguntas de los congresistas sobre su participación como apoderada de Kuntur Transportadora de Gas S.A. Bueno, de esta manera empieza la sesión, una sesión más de la Comisión Lavallato. Señora Jocama, dándole la bienvenida a la presente sesión, se le ofrece el uso de la palabra a fin de que pueda informar brevemente sobre el tema agendado. ¿Ahí? Buenos días. Bueno, antes de pasar a responder las preguntas que la comisión desea hacerme y absolverlas, quería llamar la atención de la comisión a un hecho que creo que es importante. De este proyecto de Gasoducto Sur Peruano, que es un proyecto de 7.300 millones de dólares, yo soy la única persona que tiene todos sus bienes embargados, soy la única persona que está en proceso de acusación. Respecto a mi proceso, aparentemente ni la Fiscalía, ni la Procuraduría, ni el Poder Judicial ha considerado que es relevante incorporar ninguna de las otras empresas que se han beneficiado directamente de la adjudicación y ha planteado sobre todo mi patrimonio un embargo de hasta por 16 millones de dólares, de soles, perdón, que el cual considero desproporcionado, arbitrario e injusto. Entonces, el día de hoy está en casación la revisión de esta medida cautelar, y creo que debería ser tomado en cuenta como parte del contexto de las respuestas que voy a dar el día de hoy. Gracias. Gracias, señora Jocama. Este es un caso amplio, complejo, que involucra a por lo menos 3 empresas directamente y muchas otras indirectamente, y además a una cantidad bastante considerable de funcionarios del Estado peruano. Vamos a agradecer su máxima colaboración. Entonces, nuevamente, tomando nota del llamado de atención que usted está haciendo válidamente, le volvemos a ofrecer el uso de la palabra a fin de que brevemente pueda informar sobre los hechos por los cuales ha sido invitada y por los cuales también usted llama la atención con respecto a
la actuación que están teniendo el otro poder del Estado que lleva adelante una investigación sobre este tema, como es el Ministerio Público y el Poder Judicial. A ver, déjeme ver la citación para poder... Se le ha invitado para que informe Sí, a ver. sobre su participación como apoderada de Kuntur Transportadora de Gas S.A. en la compra de esta empresa por Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura y como representante del Consorcio Gasoducto Sur Peruano en el proceso de adjudicación en concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Ya, respecto al tema... Damos ante eso la Perdón. bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Ya. Respecto al proceso de compra de Kuntur Transportadora de Gas, debo precisar que Inversiones en Infraestructura por Ductos nunca adquirió a Kuntur Transportadora de Gas. No sé si hay una confusión respecto del proceso al cual quieren investigar. Sin embargo, yo debo aclarar que yo fui designada como apoderada a doble firma junto con otros funcionarios de Kuntur a partir de enero de 2014, para precisar digamos, el ámbito de las preguntas. Respecto de Gasoducto Sur Peruano del consorcio, debo declarar que yo no he sido representante legal, sino he sido agente autorizado. Entonces, para aclarar un poco esos dos temas, ¿no? Presidente, perdóname. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ya se ofrece el uso de la palabra para formular preguntas. No, que nos explique cuál es la diferencia, por favor. La diferencia entre agente autorizado y representante legal. Bueno, el agente autorizado es una figura que se encuentra regulada dentro de las bases, en realidad es común a todos los procesos llevados adelante por Proinversión y para ponerlo en sencillo, básicamente es un mensajero, ¿no? Entrega documentos, se encarga un poco de las formalidades que tienen que presentarse en el contexto de un proceso de licitación. El representante legal, de otro lado, y de acuerdo como lo establece expresamente las bases, y esto es común también a todos los procesos de licitación, son quienes tienen poderes para reflejar o expresar la voluntad de los que participan en el concurso. Son los que presentan las ofertas, los que deciden precalificar, los que presentan la redundancia de oferta económica, financiera y técnica. Esa básicamente sería la diferencia. O sea, ambos son autorizados por las bases. Las bases hacen la diferencia. Son regulados por las bases. Las bases hacen la diferencia. Correcto. Uno se cuida de las formalidades y el otro se cuida de la buena presentación de las formalidades, digamos. Eso. Ya. O sea, Y digamos, el agente autorizado es quien tiene facultades de presentación. Pero a veces son las mismas personas, ¿o no? Bueno, depende de la decisión de los miembros del consorcio, ¿no? ¿Y usted no era la misma persona entonces? No. Es más, agente autorizado éramos yo, que era la abogada, que era responsable un poco de verificar que se cumpliera con las formalidades, ¿no? Algunos documentos, por ejemplo, requerían ser legalizados ante notario. Eso me encargaba yo como abogada, y la otra persona era un procurador que trabajaba y que se encargaba del tema de las propuestas, ¿no? Pero todas coordinaban entre ellas, por supuesto. Bueno, yo recibí instrucciones, efectivamente, de lo que tenía que presentar. De la misma persona que de los representantes legales, sí. Las mismas personas. O sea, eran dos colaboradores de una misma persona. No entiendo la pregunta, disculpe. Eran dos colaboradores, dos funcionarios que trabajaban para la misma persona y recibían las mismas órdenes. Ah, claro, porque era el mismo postor. Claro, nosotros todos trabajamos para el mismo postor, exactamente. Correcto. Sí, sí. ¿Algún otro señor congresista desea formular alguna precisión o preguntas? Señora Jocama, ¿cuándo empieza usted a trabajar para el grupo empresarial Odebrecht? Yo empiezo a trabajar para el grupo Odebrecht. Y precíseme la empresa también. Sí, para la que empieza. en octubre de 2010, y yo ingreso a trabajar a Odebrecht Ingeniería y Construcción. A finales de octubre de 2010. ¿Y solamente ha trabajado para Odebrecht Ingeniería y Construcción? ¿Puede detallarme las empresas del grupo Odebrecht para las cuales usted ha prestado sí. servicios y los periodos por los cuales ha prestado servicios A ver, también? yo comienzo a trabajar a finales de octubre de 2010 en Odebrecht Ingeniería y Construcción, luego en... Espérenme a ver porque tengo que apuntado por acá. El 1 de
junio de 2012 paso a trabajar para Kuntur Transportadora de Gas, que para esa época ya era parte del grupo Odebrecht, y luego el 1 de septiembre de 2014 a Gasoducto Sur Peruano, que tenía una participación de Odebrecht, del grupo Odebrecht también. Damos la bienvenida al congresista Gilbert Violeta. Le voy a pedir que me precise, señora Jocama, los montos que usted ha percibido. Entonces son solamente dos empresas, solamente para Odebrecht Ingeniería y Construcción y para Kuntur Transportadora y Gasoducto Sur Peruano, sí. Para Gasoducto Sur Peruano. Sí, correcto. Los honorarios que usted ha percibido, si ha percibido honorario de éxito, sí, en los periodos en los cuales usted ha laborado, si ha percibido honorarios de éxito y además en los 3 casos que me señale quién era su inmediato superior y quiénes eran sus subordinados, los inmediatamente subordinados. Respecto de lo primero, honorario de éxito no. Yo era una trabajadora, tenía, digamos, la remuneración que me corresponde de acuerdo a ley y de acuerdo a lo pactado, ¿no? Honorario de éxito no teníamos, yo no era una consultora, digamos, ¿no? De otro lado, respecto a quiénes eran mis superiores inmediatos, cuando yo entré en octubre, mi inmediato fue el señor Eduardo Rosendo, de ahí pasó a ser el señor Luis Fernando Castro de Santos, después el señor Luis Arditi, después el señor Marco Jaracic, después Luis César Lindgren Costa, después Rodney Carvalho, después David Sanfrutos, después el último, espéreme que no me acuerdo, el señor de las Heras. ¿Y con qué funcionarios públicos y de qué sector ha interactuado? Bueno, yo básicamente, yo soy una abogada que se especializa en el desarrollo de proyectos. Participé, como ustedes ya saben, en el proceso de preinversión, por lo tanto, básicamente la relación era con el jefe de proyecto y su equipo. Después con el Ministerio de Energía y Minas, con los funcionarios de la Dirección General de Hidrocarburos. Algunas veces he tenido... En los casos que recuerde, por favor, señale los nombres. Lo necesitamos. En el caso del Comité de Proinversión, el jefe de proyecto era Luis Sánchez Torino. Me va a disculpar si no me acuerdo los nombres. Creo que había un señor Segarra. La verdad que bueno, en todo caso los designados del equipo del señor Sánchez Torino, con todo el equipo. Algunas veces hemos tenido alguna participación de algún miembro del comité también, efectivamente. He participado también en reuniones con el Ministerio, con el director general de Hidrocarburos del momento. Recuerdo ahora, por ejemplo, Omar Chambergo y su equipo, no sé, varios, porque en este periodo hubo, digamos, de acuerdo al cambio de ministro, generalmente cambiaban los equipos, ¿no? Bueno, básicamente el Ministerio de Energía y Minas y Proinversión. La verdad, sí, si me ayuda con las preguntas, puedo aclararle más porque... ¿Ha participado usted en la constitución del Consorcio Gasoducto Sur Peruano? Yo era la abogada, digamos que me encargaba de las formalidades y de los encargos que recibía de acuerdo a los miembros del consorcio. Los miembros del consorcio eran Enagas, SLU, que es una empresa española, e Inversiones en Infraestructura por Ductos, a través, designada por el grupo Odebrecht, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo de qué me encargué? Básicamente de la redacción de la documentación para el compromiso de la actuación conjunta de las empresas y efectivamente luego ya de la redacción y formalización, digamos, de los acuerdos de constitución de consorcio. Ahora, el consorcio no es una persona jurídica, ¿no? Es un contrato. ¿Cuándo se constituye para participar en la licitación? Lo que existe
Y acá yo le voy a hablar documentariamente porque más allá de eso no conozco, es que más o menos en... A ver, déjeme acá, yo hice una pequeña... Yo diría probablemente en mayo más o menos, un poco en mayo, se suscribe un acuerdo entre... En mayo del... perdón, 2014. En mayo de 2014 se suscribe un convenio entre... A ver, déjame confirmar la fecha para para tener claro, estoy acordando bien, acá lo escribí. En marzo de 2014 se suscribe un convenio entre las partes para participar de manera conjunta. Las partes, son Enagás y el grupo Odebrecht, la empresa Odebrecht, para participar de manera conjunta en el proceso de licitación del gasoducto surperuano. Vamos a rogarle, por favor, que nos alcance, ya que lo tiene a la mano, mejor si es así, el contrato de constitución del consorcio de marzo del 2014. Yo tengo una memoria de los... A ver, yo he dejado de elaborar en gasoducto surperuano el año pasado. Yo no tengo control sobre los documentos. Les pido que se los soliciten directamente a la empresa. Yo tengo una ayuda de memoria que yo he hecho sobre la base de mis correos y eso, pero no tengo la documentación. Damos la bienvenida a la congresista Karina Beteta. Usted me está diciendo que en marzo del 2014 sí, hubo un contrato de constitución de consorcio. Era más como una especie se llamaba acuerdo de participación conjunta. Ya, no era propiamente constitución de consorcio. En marzo del 2014 existe un documento que se llama acuerdo de participación conjunta. Sí, porque yo le digo porque yo era la responsable de la redacción de los documentos. Que tengo la versión firmada, yo no la tengo. Ya no trabajo en la empresa, no guardo los archivos. Si acaso usted los encontrara producto de la defensa legal que está desarrollando ante otras instancias, le vamos a rogar, por favor, lo alcance de esta comisión. Claro que sí. ¿A cuánto en soles o en dólares ascendió el aporte de cada integrante del consorcio? No, en esa fecha no se hace ningún aporte. Acuérdense que el consorcio es un contrato en donde las partes deciden participar de manera conjunta, cada una con su propia inversión. ¿Porcentaje de participación? 75-25 era el porcentaje eventualmente de constituirse una sociedad concesionaria. Pero ahí dicha fecha lo que se había acordado es que se iban a tomar las decisiones en conjunto. O sea, no es que había una mayoría para tomar las decisiones dentro de esa participación conjunta, si es lo que está tratando de preguntar. En este porcentaje de 75-25, que imagino era 75% para infraestructura de transporte de productos y 25% para Enagás. Correcto. ¿No estimaron una cantidad en cifras de inversión, además de los porcentajes de participación? No. ¿Fue un acuerdo sin estimar siquiera no, porque montos de recuerde inversión? Que no había una propuesta económica. Por lo menos yo no conocía los montos, las magnitudes, yo era la abogada, ¿no? Lo que había un acuerdo entre las partes que iban a hacer su mejor esfuerzo para participar de manera conjunta en el proceso, que idealmente de adjudicarse de la buena pro iba a ser 75-25. No hay una valoración de la inversión porque en realidad tampoco se había presentado una propuesta. O sea, esta es una mejor intención, pero por lo menos hasta ese momento no había seguridad de que se iba a presentar una propuesta económica, ¿no? Congresista Mauricio Mull. Presidenta, dicen que el diablo está en los detalles, ¿no? Y siempre los detalles son importantes. Y sin duda aquí hay preguntas que se están haciendo que van hacia lo mismo y no las estoy objetando. Sin embargo, creo, Presidenta, que sería menester que hubiera una explicación general sobre el esquema de este caso de corrupción. Y dado que noto que la señora Okama tiene versación y explica bien y tiene buena memoria, yo quisiera, Presidenta, que nos pudiera decir lo siguiente. Esta era una iniciativa privada inicial de un consorcio que se llama Kuntur, transportadora de gas, por $1.300 millones.
¿cómo es que se convierte eso después en un proyecto de 7.300 millones de dólares? O sea, casi 6 veces más, ¿no? Y nos enteramos, además, después, que entre el primero y el segundo media el cambio de gobierno, y ahora ya sabemos que en ese cambio de gobierno 3 millones de dólares fueron para el que asumió el nuevo gobierno. Y esos 3 millones de dólares vinieron de Odebrecht, que es la empresa que asume el nuevo contrato. Entonces, parece bastante sencillo, ahí ya no será un tema de detalle, ¿no? Una obra de 1.300 millones a una empresa desconocida, de capitales americanos, parece. Se vende a la empresa Odebrecht en el siguiente gobierno, justo a la empresa que le había dado 3 millones de dólares al presidente de ese gobierno. Y el precio sube a 7.300 millones de dólares. Y encima, con un contrato en el que los peruanos tenían que pagar. O sea, porque todos teníamos que pagar eso de nuestro recibo de luz. Entonces, esa explicación me gustaría escuchar. ¿Cómo es que se transforma una cosa en la otra? ¿Y cómo es que se explica que una obra pueda subir tanto para transportar gas y al final no sirvió para nada? A ver, yo voy a responder de lo que es mi experiencia como abogada. Las percepciones, ustedes como comisión podrán tenerlas, yo les voy a explicar lo que yo objetivamente vi. Cuando yo entré a trabajar en el año 2010 a Odebrecht Ingeniería y Construcción, lo que había era una concesión de transporte de Camisea al sur del país, era una concesión que podríamos llamar sectorial, porque se daba al amparo del reglamento de transporte a solicitud de parte. Ese proyecto es el que usted menciona, entiendo, dice que son 1.3 millones, ¿no? ¿Correcto? Y ese es el proyecto que era de titularidad inicialmente de un fondo de inversión de... Perdón, 1.300 millones, 1.3 sí. Millones no, porque sería que fuera 1.300.000. Ah, bueno, entonces vale la aclaración. Perdón, disculpe. De un fondo de inversión que se llama Conduit Capital Partners. Eso es la situación que yo encuentro cuando llego y luego, como entiendo ustedes ya saben, Odebrecht luego posteriormente adquiere la propiedad de la empresa y por lo tanto también de la concesión. El proyecto Gasoducto Sur Peruano, el nombre correcto es Mejoras al... Bueno, ahorita no... al sistema, bueno, mejoras a la seguridad energética y desarrollo del gasoducto sur peruano, es un proyecto que se convoca a licitación en el año 2013, a inicios del año 2013, y legalmente no tiene una vinculación un proyecto con el otro. El proyecto llamemos Mejoras para no confundir, es un proyecto que nace a partir de una norma que se dicta a finales del año 2012 y que Proinversión, por orden de ministerio que da, entiendo, cumplimiento a esta norma, decide convocar. Entonces, legalmente, si usted me pregunta cuál es la vinculación, legalmente yo le tendría que decir que no existe una conexión de un proyecto con el otro. Ahora, eso no quita que ustedes tengan una percepción, una interpretación diferente de acuerdo a las investigaciones que ustedes hayan hecho. Pero yo, desde el punto de vista de lo que de mi trabajo, es lo que yo veo legalmente. No son dos proyectos diferentes. Pero uno reemplaza al otro, no van en simultáneo. O sea, se desecha el primero porque se vende al segundo. Y en el momento en el que esta segunda empresa, que es Odebrecht, toma este tema, se estructura uno nuevo y por eso es que sube el costo a 7.300. ¿Quién toma esa decisión política? O sea, es una resolución, un decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas. ¿Quién toma esa decisión política de cambiar los patrones de esa obra y ponerle más tubos porque tenía más cosas? Bueno, esa es una respuesta que yo no le puedo dar porque yo no he participado de la decisión política. Yo le puedo decir, por eso les digo, de lo que yo vi como abogada, es un proyecto diferente, regulado en un marco legal diferente, con condiciones diferentes, digamos, las razones de fondo, eso se habría que preguntar a las personas que trabajaron en la elaboración de la norma y del proyecto. Yo no le puedo contestar porque no lo conozco. Señora Presidenta. Congresista Víctor Andrés García Belón. Pero de repente nos puede contestar como abogada, porque como no quiere meterse en temas de
de cuentas y de financiamientos. ¿Qué cosa era Kuntur-Uruguasi? ¿Qué cosa era Kuntur-Uruguasi? Perdón, Kuntur... Transportadora de gas. Transportadora de gas. Kuntur, transportadora de gas. ¿Qué cosa era Kuntur? ¿Usted no sabía que se había formado la empresa en base a estudiantes de Derecho por 400 soles de capital? Cada uno había puesto. Bueno, ¿Y eso no le pareció raro? Cuando yo llegué... Usted que es abogada, sí, ¿no le sí. pareció? ¿Le parece cuerdo que una compañía que se forman estudiantes de Derecho con 400 soles que pone cada uno pueda ganar una licitación de 1.300 millones de dólares que luego se convierten en 7.000? O sea, ¿el origen no le parece raro de toda esta trama delictiva a cuenta del gas? A ver, yo partiría la pregunta en dos para poder tener una claridad respecto a lo que se hizo. Cuando llegué en octubre de 2010, la concesión a solicitud de parte, que es un proceso de otorgamiento que está regulado en el reglamento, ya está otorgada a favor de un fondo de inversión que era Conduit, que por lo menos de la información a la cual yo tenía un acceso era un fondo de inversión reconocido, sus clientes eran aparentemente el BID, CAF. No había razón para cuestionar la solidez de la concesión. Es más, estaban aparentemente en un avance, habían presentado, a la fecha que yo ingresé, habían presentado estudio de impacto ambiental, manual de diseño, estudio de riesgos, todo parecía encaminado. No había razón para pensar que existía algo, digamos, irregular. No, si usted me pregunta, no existían elementos. Y se lo digo con total honestidad, no veía razón para cuestionar. Ahora que usted me diga que esto pasó a 7.300 millones, yo nuevamente le reitero que desde el punto de vista legal, esa conexión que ustedes hacen no es una conexión automática. Se trata de dos proyectos diferentes, con estructuras y sustentos legales diferentes. Entonces, tal vez usted me tendrían que explicar cómo un proyecto se conecta con el otro para yo poder ayudarlos también o responderles las preguntas para poder aclarar el camino, ¿no? Sí, señora Jocama, antes de continuar, le voy a pedir, por favor, que me permita unos minutos a fin de regularizar la sesión. Son las 10:10 y contamos con el quórum reglamentario, con la asistencia completa de todos los miembros de la comisión. Actas. Pongo a consideración la aprobación del acta de la sesión 89 realizada el 6 de abril del año 2018, la que fue enviada para vuestro conocimiento a través del correo electrónico con la transcripción correspondiente. Si algún señor congresista tiene alguna observación respecto al acta, sírvase solicitar el uso de la palabra. No habiendo observaciones al acta, pongo a votación su aprobación. Los señores congresistas que estén de acuerdo, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, el acta 89 ha sido aprobada por unanimidad. Despacho, señores congresistas, se remitió por vía electrónica la agenda de la presente sesión. Informes. Debo informar que la señora Mónica Yanina Pozo Palomino ha comunicado haber sido intervenida quirúrgicamente, por lo que solicita se reprograme su citación. En cuanto al señor Hernán Núñez González, hemos recibido una segunda solicitud de reprogramación sin expresión de causa, así que comunico a los señores congresistas que la siguiente citación será con los apremios de ley. En caso de que siga mostrando resistencia a colaborar con esta comisión, tomaremos la decisión que corresponda a fin de profundizar en la investigación. Si algún señor congresista quisiera formular algún informe, pedido, si algún señor congresista quisiera formular algún pedido. Continuamos con la orden del día. Congresista Mauricio Mulder, usted desea... Estaba con una interrupción. Está en interrupción del congresista Mulder. A la congresista Aramayo. Congresista Aramayo tiene... yo voy a acabar con la interrupción, presidente. Termine la interrupción congresista García Belaúnde, después la congresista Aramayo. Interrupción de interrupción, pero... No. Ya. O sea, a ver, con esa lógica de la que usted habla, evidentemente no estaría sentada acá. No estaría con sus cuentas embargadas o sus bienes embargados, cuantiosos bienes embargados. Usted no estaría en esa situación. Si hubiese tenido algo de lógica en ese momento, porque una empresa que nace para hacer una obra tan grande, con 400 soles de capital, cada uno creo que era 1.000 soles en total o 1.200, con dos socios estudiantes de Derecho, que han estado acá y que han mostrado cómo los han engañado, o sea... ¿Dónde está su lógica? Usted es abogada. Usted revisa
perfectamente bien cómo ha sucedido todo. Yo les quiero precisar que mi investigación no está absolutamente vinculada con Kuntur Transportadora de Gas ni con la constitución de la empresa. La acusación que me hace la Fiscalía, y acá no estoy vulnerando la reserva de la investigación, a mí se me acusa de haberme coludido para descalificar al consorcio perdedor, lo cual considero que no tiene ningún asidero legal. Yo vengo acá muy tranquila a responder las preguntas, he colaborado plenamente con la justicia, creo que no se me ha acreditado absolutamente nada en el proceso fiscal y yo por eso cuestioné al inicio las razones por las cuales la Fiscalía y la Procuraduría Pública no ha incorporado ninguna de las empresas que se han beneficiado directamente y sin embargo a mí, sin absolutamente ninguna prueba, se me embargan todos los bienes. Pero es que usted no cuestionó pues nada, ese es el problema. Usted cuestiona ahora a la Fiscalía, pero usted no cuestionó al consorcio, a la constitución del consorcio, usted no cuestionó a las empresas, usted no cuestionó a los socios, usted no cuestionó absolutamente nada en su momento. No tenía por qué cuestionar porque no había